Este libro no pretende reescribir la historia, pero es necesario recordar pues, datos, fechas, bueno, toda una serie de documentos para tomar conciencia de realmente ante el desafío que estamos. Por eso el libro al principio tiene pues, una reflexión histórica de los tres primeros desafíos, que serían pues, la guerra del Segadors, 1640, unida pues, a la mitología que se ha creado en torno al 11 de septiembre de 1714. El segundo desafío es la declaración impetuosa de la República Catalana por Francesc Macià. La tercera, la de Companys, en el 34. Y el cuarto desafío es lo que ocupa principalmente el libro, que a mí me ha sorprendido, pues digamos, una labor fantástica, magnífica, que le habrá costado al autor lo suyo, de recopilación de documentos, de sesión, de datos documentos de diarios de sesiones del Congreso, de cartas, de declaraciones, que permiten pergeñar permiten explicar cómo se ha pergeñado este cuarto desafío separatista en Cataluña, en connivencia pues, con otros políticos que están por ahí sueltos. Y yo creo que este libro, esta documentación, va a ser inestimable pues, para dentro de unos años poder hacer un juicio sobre lo que estamos viviendo, la trágica situación que estamos viviendo. Sin más, dejo la palabra pues, al protagonista de este acto, a Luis Torres. Bueno, como os ha anticipado Javier, Cataluña, el cuarto desafío, es un libro monotemático en el sentido... ¿Se me oye? Sí, me oye. En el sentido de que se trata exclusivamente de los cuatro desafíos reales que los políticos catalanes, porque debemos acostumbrarnos a separar los políticos catalanes de los catalanes. Los catalanes somos gente normal, gente que empatiza, gente que abraza, gente que trabaja, gente que se sabe comportar, pero están movidos por unos líderes políticos con unos intereses que bueno, que solo a ellos les conviene, y arrastran a mucha gente. Y eso viene sucediendo concretamente desde el siglo XVII. Fijaros, nos remontamos a 1640, cuando ese señor llamado Pau Clarís, que tanto se le agradece, que tiene calles, tiene estatuas, tiene plazas, tiene monumentos. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Pero si este individuo fue un felón, este individuo vendió a España para pasarle vasallaje a los franceses. Esto ya venía explicado en mi anterior libro del por qué Cataluña es España, no me voy a extender mucho. Perdón, ahora veo a José de la Asociación de Víctimas. Discúlpame, no te he visto cuando estaba de pie, pero te agradezco tu presencia y lo que representas. Gracias, José. Asociación de Víctimas de Cataluña, de las víctimas del pastor. Bien, sigo con... Disculpadme el inciso. Sigo con Pau Clarís. Bueno, pues Pau Clarís lo que hizo fue dejar de prestar vasallaje a España para pasar a los franceses con Luis XIII. Y este elemento metió a Cataluña en tal follón que luego, para retornar, vinieron suplicando realmente, de forma literal, a Felipe IV que les volviera a acoger. Y bueno, pues Felipe IV les acogió. No antes, gracias a Pau Clarís y sus adláteres, perdimos Portugal. Portugal pertenecía a España. En 1640 España era la península ibérica. Ya en 1641 perdimos Portugal, en 1640, y España ya no era la península ibérica, sino que formaba parte de la península ibérica. Esta felonía de Pau Clarís no fue gratuita. Esta felonía al Reino de España, además de la pérdida de Portugal, que supuso distraer todos los soldados, todo el ejército que España, el reino, necesitaba para contrarrestar la invasión de los franceses que se produjo en el Rosellón, el Conflent, el Vallespir y la Cerdaña, pues España perdió la defensa de Portugal y así perdimos Portugal. Ojo que hoy, siglo XXI, los marroquíes están ya ampliando su zona en el mar, que no nos quedemos sin Canarias. Porque a lo tonto, estoy hablando del siglo XVII, fijaros, siglo XVII, estamos en el siglo XXI, que no nos pase lo mismo, que no nos distraigamos con Vascongadas, no nos distraigamos con Cataluña y nos olvidemos de Canarias, que los moros están al acecho.
deciros esto. Pero bueno, cuando en 1659 finalmente los catalanes volvieron al vasallaje del Reino de España, se negoció. ¿Y qué es lo que se negoció? Los franceses dijeron, tomad, quedaros a esta gente, porque no hay quien los aguante. Es que esta gente con la leche del idioma, que es un idioma, no es ningún dialecto. El catalán es un idioma tanto o más antiguo que pueda ser el castellano o el español hoy en día. Por lo tanto, muy respetable y necesario para guardarlo y transmitirlo culturalmente. Pero con el catalán no podemos ir ni siquiera aquí al lado a Zaragoza, a Huesca. Entonces, cada cosa requiere su parcela. Pues bueno, en la firma de este convenio para recuperar a Cataluña nos costó entregar a los franceses pues, la comarca del Rosellón, el Vallespir, gran parte de la Cerdeña y el Conflent, ¿no? Pero además, y lo digo por el dato, por la importancia que tiene, en este pacto, el llamado Pacto de los Pirineos, se negoció que la hija María Teresa de Austria, de Felipe IV, debía de contraer matrimonio con Luis XIV. Ojo, estamos hablando de los Borbones. Y ahora ya pasó a 1714, no porque en 1714 hubiera ningún acto de secesión. En 1714, como creo que todos sabéis, lo que se produjo fue un acto de sucesión. ¿Qué ocurre? Que los catalanes, como ya habían conocido a los Borbones, no querían a los Borbones. ¡Ah, carajo! Pero es que Felipe V es Borbón. Y resulta que Felipe V lo tenemos por haberos recuperado vosotros en 1659. Es que es curioso. O sea, nos metéis en este follón, nos metéis a los Borbones y ahora nos planteáis una guerra porque no queréis que sean los Borbones y preferís a los Austrias. ¿Esto cómo se come? Vamos a ver, cada uno ha de ser responsable de sus actos. Mientras el pueblo catalán es el que siempre, y como siempre, es el que sufre todas las anomalías que los políticos nos meten y nos introducen. Pues bueno, así sucedió en 1714, insisto, guerra de sucesión que nunca de secesión. Felipe V, además, ejerció su derecho al trono porque es como Carlos II así lo dispuso en su testamento. Y las costumbres de la época entonces, pues el que tenía que ocupar el trono ascendía por razón consanguínea o porque venía en un testamento. Y Carlos II nombró como heredero al trono de España a Felipe V, hijo de Luis XIV, perdón. Bueno, estamos unos años tranquilos, no sin altibajos, hubieron muchos problemas, continuaron habiendo muchos problemas con los dirigentes catalanes. No en vano recordemos la Semana Trágica que se produjo, si no recuerdo mal, en 1912 con la Guerra de África, cuando cuando España, Alfonso XIII, necesitó que gran parte de un destacamento de soldados de Cataluña se desplazara para ayudarnos en la Guerra de África. Ya se convirtió también en aquella Semana Trágica porque hubo la desaveniencia. Los catalanes decían, siempre tenemos que ser nosotros. No es que siempre tengan que ser vosotros. Sois vosotros, son los extremeños, son los gallegos, son los vascos, son los castellanos y vienen de todos los lados. Cada una de las regiones tiene que aportar su cuota, ¿no? Pero aquí no se produjo ningún acto de secesión. El acto de secesión, el segundo, fue protagonizado por el AVI, ese que tan cariñosamente se le dice el AVI. Menudo pedazo sinvergüenza el AVI. Me estoy refiriendo a Francesc Macià, ¿no? Este señor que cuenta con monumentos, cuenta con calles, cuenta con plazas, lo cuenta con todo. Menudo energúmeno terrorista. Porque Francesc Macià no os debe de alarmar sentir lo que os escucháis. Lo digo y lo digo públicamente y lo transmito siempre que puedo. Francesc Macià fue un terrorista. Fue un terrorista porque intentó terminar con la familia real, en el viaje que Alfonso XIII con toda su familia hicieron una visita real a Barcelona, a la ciudad de Barcelona, vinieron en tren y el tren en uno de los túneles que hay en Garraf, de Garraf a Barcelona, pues intentaron volar un túnel con el que pretendían terminar no con el rey, sino con toda la familia real española. La cosa les funcionó mal. Gracias a Dios entonces no había los adelantos que hay hoy y bueno, pues no supieron explotar la dinamita las criaturas. Coño, hemos fallado, no nos hemos cargado al Borbón. Vamos a intentarlo ahora cuando vaya al liceo. Intentaron otra vez atentar contra la familia real Alfonso XIII en las Ramblas,
pero la policía, ayudada y con colaboración por parte de los franceses, evitaron ese atentado que pretendían hacer contra Alfonso XIII en las Ramblas y detuvieron al presunto terrorista. Todo ello por el Estat catalán, comandado y cuyo líder era el Avi, el simpático Avi, el terrorista Avi. Luego, como les falló lo de las Ramblas, intentaron volver a volar otra vez en el túnel del Garraf en el viaje de vuelta y otra vez volvieron a fallar. La criatura lo intentaba, pero este terrorista, acordaros, y además tiene otra cosa singular este terrorista Francesc Macià, que es que de alguna manera es el que se envolvió en el trapo estelado. Le digo trapo estelado con el mayor de los respetos, de los desprecios, perdón, porque no es una bandera. Yo tengo por costumbre respetar a las banderas por lo que significan, pero el trapo estelado no es ninguna bandera, es un trapo, es un trapo. Y lo peor es que es un trapo terrorista, es un trapo terrorista, no lo olvidemos. Francesc Macià, el terrorista. Bien, este proclamó la independencia, salió un día en el que se inspiró la criatura, pasó por un juicio, estuvo en la cárcel en París a raíz de estos hechos terroristas, donde no se le acusó nada más que de tenencia ilícita de armas, estuvo unos meses nada más encerrado la criatura. Esto le sirvió para una buena política internacional y recabar fondos, sobre todo en la zona de Sudamérica y Cuba. Después vino para aquí, ¿y sabéis dónde se refugió la criatura? En Francesc Macià, estamos hablando de 1931, en Bruselas. ¿Qué tendrá esta tierra, ¿no? Por parte de agua. Pero bueno, allí estaba la criatura, allí se resguardó, allí se refugió hasta que tuvo oportunidad con unas elecciones, vino aquí, se presentó, ganó, se le nombró presidente de la Generalidad y sale con sus narices el querido Avi y proclama la independencia de Cataluña. Independencia proclamada, por eso hago mención de este desafío, y duró 3 días. Entonces, si no recuerdo mal, Lerroux mandó 3 ministros aquí a Barcelona a hablar con el Avi y no sé lo que le dirían, pero el Avi pues reculó, tiró para atrás y dijo, bueno, pues us estimem molt, y así le convencieron con posibilitarle la creación del un estatuto para la región de Cataluña que se hizo, si no recuerdo mal, en Núria. Este estatuto viene todo recogido en el libro, yo estoy hablando un poquito así rápido y de memoria, disculpadme si cometo algún error de fecha o de lugar. El caso es que el Avi finalmente se conoce que en unas navidades se le indigestó el turrón y va ahí el 25 de diciembre de 1933, si no recuerdo mal, pues se le indigestó, como digo, el turrón y la palmó. Y la palmó, se fue, nos dejó aquí con todo el merdé montado. ¿Quién le sustituyó? El asesino de Luis Companys. Y le digo asesino porque es que fue un asesino. Lo mismo que su predecesor, cuenta con calles, cuenta con monumentos, cuenta con plazas y cuenta con todo tipo de reconocimientos y todo tipo de favores. Pero es que este realmente asesinó, y si no él apretando el gatillo, sí, gracias a él se pudo asesinar a infinidad de clérigos. Pater Custodio, que nos hace el honor de acompañarnos en la sala de hoy, supongo que tiene muchísima más documentación de la que pueda yo haber podido cotejar, pero la cantidad de crímenes que se sucedieron durante el mandato de Luis Companys en Barcelona, solamente por ser religiosos, por ser españoles, por no hablar el catalán o no hacerle la pelota, pues tenía que ser pasado a plomo. Este señor, también un día inspirado, se subió al balcón de la Generalidad y proclamó la independencia. A este no le duró ni 3 días, a este le duró 2 horas, hasta que el general Batet se presentó en la Generalidad, en el Palacio de la Generalidad, y le dijo, Lluís, vine cap aquí. Y el Lluiset fue cap allí, y de lo dicho de la República Catalana no he dicho nada, se retractó. Poco más o menos como hizo el Puigdemont, perdón. Aquello de que la nombró pero no la nombró, ¿no? Él la nombró, salió al balcón, nombró el Estat independent català o algo parecido, yo hablo muy mal el catalán, disculpadme, y se quedó tan a gusto. Pues bueno, la criatura fue encerrado, yo creo que legal y justamente encerrado, porque había cometido un hecho y un acto de traición violento, y estuvo en la cárcel hasta
que en 1936 se producen unas elecciones, gana el Frente Popular, ojo, que insisto muchas veces en el libro, los momentos atávicos que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo hoy, nuestros antepasados ya lo han vivido. Y el pueblo catalán ya lo hemos vivido todo esto. Y continuamos cayendo en la misma, una y otra vez, cada vez que los dirigentes del Reino de España, el rey le da a Cataluña la posibilidad de autogobernarse, estos poco a poco van arañando, hasta que proclaman la independencia. Es su objetivo. Y todavía hoy, después de 400 años, no nos damos cuenta de cuál es la finalidad, pero no solamente del secesionista catalán, también nos sucede lo mismo con el secesionista vasco. Las vascongadas, nada de País Vasco. ¿Qué coño País Vasco? Son las vascongadas. Yo cuando iba al cole, las veces que iba a clase, pues coincidía que me hablaban de las regiones vascongadas, ¿no? Bueno, el País Vasco, ¿de dónde se han sacado esto de país? Pero caemos en la trampa y se generaliza la forma de denominar a una región como país. También en Cataluña se piensa que es un principat, Ojo, no confundamos el principat que se le decía a Barcelona como condado principal de los diferentes condados que había en Cataluña, porque Barcelona era el principal de los condados de Cataluña. Para nada significa la titulación de principado de que se hiciera mención a que era un principado, por ejemplo, para poneros un ejemplo, al Principado de Andorra, ¿no? Pero bueno, a ellos les gusta creerse lo contrario. Bueno, tengo que ser un poco breve porque el tiempo nos llegamos al cuarto desafío. ¿Cuál es el cuarto desafío? Pues el que realmente estamos viviendo y estamos conociendo. Pero quizás muchos no sabréis, por culpa nuestra, es nuestra generación, no es la primera vez que seguramente me escucháis decíroslo, es mi generación, nuestra generación, los culpables de lo que estáis hoy pasando. Y digo que somos los culpables porque tras la muerte del general Franco, que quiero decir, viva Franco, porque... gracias. Sin complejo, pero fijaros algo tan simple. Aquí tuvimos una guerra civil, como todos sabéis y habréis oído hablar de ella, pero lo cierto y lo indiscutible es que había dos frentes, ¿no? El Frente Nacional, que lo que pretendía era salvaguardar la soberanía en manos del pueblo español, y luego estaban los otros, los rojos. No lo digo con desprecio, ellos mismos se denominaban los rojos. Será por el color de la bandera, seguramente, que enarbolaban con honra y con gusto de ellos. Pero claro, ¿quién estaba al frente de los rojos? Stalin. Vamos a ver, ¿qué preferimos, a Franco o a Stalin? Es que simplemente ya por ese dato y constatar ese dato, coño, vamos a ser lógicos en el pensamiento. Gracias a Franco tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque Franco, de alguna manera, fue el que puso al rey hoy emérito, pero la corona fue sucedida y la puso Franco, y la aceptamos. Pero bueno, ahí empiezan nuestros males del actual desafío. ¿Cómo empiezan nuestros males del actual desafío? Pues ni más ni menos que con la Constitución, la cual yo voté no. Claro, me diréis, coño, ¿y cómo ya está listo? No es que fuera listo. Yo entonces era muy joven y ya tenía, entonces, esto fue en el año 70, yo tendría ya, pues, ya tenía la mili hecha, claro. Por lo tanto, pues ya tendría 21, 22 años. No recuerdo. Pero bueno, el caso es que voté no. Y voté no por una cosa muy sencilla. Yo entonces no sabía nada de los problemas que nos podría traer una ley electoral o tal o cual. Voté que no por las autonomías. Las autonomías, que era la desmembración ya de la España tal y como hoy la tenemos concebida y la que conocemos. Esa es uno de los culpables principales del desafío que estamos viviendo hoy. Eso se consignó con la Constitución que tenemos todavía hoy vigente. Las autonomías y la ley electoral. La ley electoral se hizo para beneficiar a las regiones, a los pequeños, a los catalanes, a los vascos y a los gallegos. A las regiones catalanas, vascas y gallegas. ¿Por qué? Porque dijeron, como son pocos, si hacemos otra ley electoral, estos no tendrán representación. Madre mía, si les estamos poniendo la dinamita. Luego les ponemos la mecha y ellos ya pondrán el mechero. Y así vamos. Bien, pues ese es el germen
de los problemas que tenemos hoy, la Constitución. Todo esto luego ya se viene arrastrando con una serie de atribuciones que se le va reconociendo a cada una de las autonomías. No quiero pasar de largo, me cambio de gafas porque ahora sí quiero leerlo. Fijaros, Josep Tarradellas era un visionario. Independientemente de su ideal, del ideal que él tuviera y que defendiera, legítimo, pero fue muy honesto. Y además este hombre fue un visionario. Fijaros en una entrevista que le dio al señor Julio Merino del Diario de Barcelona, 1980, y lo voy a leer textualmente lo que dijo en esa entrevista. Conociendo al personaje, se refería al Pujolet, a Jordiet, dice: lo tengo claro, luchará y pactará hasta con el diablo para ser elegido presidente. Ese será su mejor escudo. Mire, amigo mío, le dijo al periodista, este hombre, en cuanto estalle el escándalo de su banco, la banca catalana, en cuanto estalle el escándalo en su banco, se liará la estelada, o sea, el trapo, a su cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid. Ya lo estoy viendo decir, dijo Josep. Catalans, España nos roba, no nos dan ni la mitad de lo que nosotros les damos y además pisotean nuestra lengua. Catalans, visca Cataluña. Sí, esa será la política en cuanto llegue a la presidencia. Y el victimismo y el nacionalismo. Fijaros la visión que tenía Josep Tarradellas. La visión que tenía Josep Tarradellas de lo que nos iba a venir. Jordi Pujol. Bien, nos vino Jordi Pujol. Otro de los grandes culpables de lo que nos está sucediendo hoy es José María Aznar. José María Aznar, recordar el pacto del Majestic. Yo tengo mucho respeto por Aznar, creo que económicamente pues lo hizo bien, se encontró una España desolada y contribuyó realmente a recuperarnos económica y financieramente a toda España. Pero claro, hay algo imperdonable, yo por lo menos no se lo perdono y no lo exculpo, todo lo contrario, lo inculpo. Porque en el pacto del Majestic que hizo en esta reunión con Jordi Pujol, todo el pacto del Majestic hace referencia al hotel donde se celebró esta terrible reunión. Pues bueno, ahí se acordó el traspaso a Cataluña de la educación, el traspaso de la seguridad, el traspaso de las prisiones y otros. Ya estaban pactados estos traspasos con Felipe González, pero bueno, el que los llevó a cabo finalmente fue José María Aznar. Y José María Aznar estaba tan metido en su papel que fijaros la criatura lo que se atrevió a decir a las preguntas. Señor presidente, le dicen, ¿qué opina usted de la lengua catalana? Oh, la lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco, desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. Y quiero decir que no solamente lo leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, lo hablo también. Vale, está perfecto, todo lo que dice, yo comulgo con ello, pero no me lo creo de Aznar. Esto fue un peloteo. Y fue un peloteo, ¿por qué? Pues sencillamente para conseguir los apoyos ¿de quién? De los dirigentes catalanes, que son los que le brindaban y garantizaban el poder gobernar. Inaudito. Aquí llevamos más de 40 años que hemos sido gobernados por las minorías catalana y vasca. Lo último que le pasó a Rajoy, pues fijaros, esta semana firmó con los vascos los presupuestos y a la semana siguiente le traiciono y le monto una moción de censura para que aprenda la criatura. Bien, os quería referir, la portada viene una imagen que es el castillo de Miravet. El castillo de Miravet es donde ese elemento, José Luis Rodríguez Zapatero, que propició mi primer libro, Zapatero el Mentiroso, que tuve bastantes problemas con sacarlo adelante porque me censuraron no poco, aparte de otros calificativos que me pusieron. Pero bueno, ese señor, recordar cuando en un mitin aquí en Cataluña, junto con Maragall, dijo: aprobaré todo lo que venga de Cataluña. Y se refería al Estatuto de Miravet. El castillo este es el castillo de Miravet, un pueblecito encantador ribereño del río Ebro, y allí se reunieron para hacer un estatuto que como Zapatero les anticipó
que iba a aprobarlo, viniera lo que viniera, pues aquellos en el estatuto pusieron pues lo que quisieron. Veían y comprendían que había la autodeterminación, la hacienda pública, bueno, todo como se lo iba a aprobar Zapatero, porque si se lo prometió, pues vamos a incluirlo todo. Bien, cuando esto lo presentaron a las Cortes se tumbó porque eso era indigerible, eso no se podía digerir de ninguna de las maneras. Y entonces, gracias, antes he criticado a Aznar, no al Partido Popular, pero como Montesquieu lleva en España desaparecido mucho tiempo, el Tribunal Constitucional solamente aceptó derogar de ese estatuto 14 artículos. Y bueno, y eso es lo que tenemos, el estatuto hasta ahora vigente. Recordemos, me dicen que tengo que irme dando prisa, disculpadme, el libro es un tocho, pero no es todo letra, no es todo letra. El libro es un tocho, pero es que hay mucha documentación aportada. Por ejemplo, el discurso, por poneros un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, el discurso del rey después del 1 de octubre del 2017, pues viene el discurso del rey completo, como viene la contestación de Puigdemont completa, como vienen infinidad de disposiciones y de plenos, tanto de las Cortes Generales como del Parlamento de Cataluña. Y por eso es un tocho. Es decir, he procurado hacerlo entretenido para que sea digestible. El libro es monográfico, solo trata de estos puntos de la historia, por lo que no creáis que me he saltado muchos puntos de la historia. Lo que yo entiendo que la historia la tenemos que ir comprimiendo y haciéndola monotemática para que sea más digerible y más fácil de leer, ¿no? Porque si no, pues reconozco que es incómodo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. El cuarto desafío es el que todos conocemos. Ha terminado con estos felones que están en la cárcel, que son políticos presos, para nada presos políticos. Recordadlo, son políticos que están presos por haber delinquido. Hay quien, la función de los que se explica detalladamente lo que fue la operación Ágora y las distintas operaciones policiales que se desarrollaron, bien todas explicadas, cuál eran sus diseños, como las distintas reuniones y a los pactos a los que se llegaron. Todo con documentación oficial para que vosotros, todo el que lea el libro, pueda, con conocimiento real de lo que ha sucedido, tomar una posición. Yo, contrariamente a lo que estamos acostumbrados en esta región, no pretendo adoctrinar a nadie. Yo lo que pretendo es narrar la historia, porque no soy historiador. Los que me conocéis, siempre os lo digo, yo no soy historiador. No quiero ocupar un papel que no me pertenece, ¿no? Sencillamente narro la historia desde mi punto de vista e intento transmitirla, porque la historia, el que la olvida está condenado a repetirla. Y vamos a intentar que no sea así. Os decía que algunos decían que la actuación de Trapero se podía ser paralela a lo que nuestro teniente coronel Tejero llevó a cabo un 23 de febrero de 1981. Para nada, no son situaciones equivalentes, para nada, no hay ninguna equivalencia. La historia refleja, vosotros lo recordaréis, lo que se denomina en el pasaje de la historia la dictadura de Primo de Rivera. Pues bueno, pues ahí lo que pasó es que Alfonso XIII se veía incapaz de controlar a la masa y puso a un teniente general al mando. Pues bueno, en febrero de 1981, pues más o menos lo que sucedía era exactamente igual. Juan Carlos I, hoy el rey, hoy emérito, pues habló con una serie de generales y dijeron: tenemos que hacer algo. Y es lo que hicieron, ¿no? Intentar dar un golpe de timón al 23 de febrero. No salió bien por muchas circunstancias que algún día se podrán hablar y clarificar. Pero bueno, ahí está. Hubieron una serie de generales que cumplieron íntegramente sus penas, lo sé por propia experiencia, y ahí están. Se negaron en todo momento a pedir indultos porque ellos entendían, los más leales, no todos, decían que ellos habían cumplido órdenes y no tenían que pedir perdón por nada. Algo que, por ejemplo, y le reconozco al ¿cómo se llama el tuerto? El Junqueras. Perdonad la familiaridad, pero bueno, a mí me llaman el gordo, el bigote. Hay alguno que se ha atrevido a decirme: coño, ¿te parece la Carol Rovira? Y entonces, claro, ahí ya me toca un poco la fibra. Prefiero que me digan Alfredo Landa, me cae. Aunque esté muerto la criatura, pero bueno. Y bueno, no os entretengo más. No quiero cansaros, porque cada uno que estáis trabajando me están diciendo ya que corte. La señora, las señoras sois las que mandáis, por eso sois realmente las bizarras de esta vida y las que nos lleváis siempre por delante. Agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro apoyo, y espero no haberos aburrido. Gracias.